Y mientras tanto quiero llamar vuestra atención a un pasaje de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 4 al 10. Dice así la palabra del Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos por nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia en su benignidad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no proviene de vosotros, pues es don de Dios, no a base de obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Navidad. Fecha del recordatorio del nacimiento de Cristo. Fecha singular en la historia de la humanidad. Fecha en que el calendario anterior concluye para generar un calendario nuevo. Fecha en que la misericordia de Dios se manifiesta. Y si alguien me preguntase esta mañana, ¿qué es para ti la Navidad?, tendría que darle la respuesta bíblica. Navidad es la acción de Dios para salvación del hombre. No estamos hablando de una de las personas divinas que toma una naturaleza humana y nace como un niño en Belén y es envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Estamos hablando del Dios Trino, que desde antes de la creación del mundo había determinado salvar a los pecadores. A veces hay algunos que dicen, ¿por qué motivo, si Dios sabía que el hombre iba a pecar, permitió que pecase? Lo que me sorprende no es que Dios haya permitido al hombre que pecase. Lo que me sorprende es que Dios haya determinado salvarlo antes de que pecase. Y esta es la gran manifestación de la Navidad. En 3 temas que he tenido, este es el último, anteriores a este, hablé el primer día de Dios manifestándose en la Navidad como la expresión de la fidelidad, y es la expresión del Padre. El Padre se manifiesta fielmente, y dice la Biblia que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El Padre de la fidelidad. Pero también irrumpe en la Navidad la tercera persona divina. Fue el último tema. El Espíritu Santo de Dios, que hace posible la concepción humana del Verbo de Dios para que el Dios eterno quede revestido de humanidad y venga a nuestro encuentro. Es la omnipotencia de Dios que se manifiesta en Navidad. Quiero terminar esta serie esta mañana hablándoos de la presencia del Hijo de Dios en la Navidad, del Verbo eterno de Dios. Y el Verbo eterno de Dios viene a hacer visible, expresándolo en un lenguaje comprensible para ti y para mí, la infinita dimensión del amor de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia. 3 cosas quiero mencionar esta mañana. En primer lugar, Cristo, revelador de Dios. En segundo lugar, Cristo, expresión del amor de Dios. Y en tercer lugar, ¿cuál es mi necesidad frente a estas manifestaciones de Dios? Primeramente, Cristo, el revelador de Dios. Hay una pregunta y una respuesta. ¿Quién es Jesús? Y también apelo a la Biblia y busco un texto del Evangelio según Juan, capítulo 1 y versículo 14, en donde dice, y aquel verbo fue hecho carne. Pero anteriormente a esto, el apóstol Juan escribe, inicia la andadura de su Evangelio diciendo, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. De manera que este niño que nace en Belén es el creador del cielo y de la tierra,
y la expresión exhaustiva de Dios. Por esa razón, cuando el ángel anuncia a María, cuando se hace referencia en los evangelios sobre el nacimiento, dice: llamarás su nombre Emmanuel, que significa o que quiere decir Dios con nosotros. Ahora voy a Juan por un momento. El Verbo se hizo carne. Y me pregunto, ¿qué es el Verbo? Y en ese concepto bíblico de verbo, especialmente en el idioma griego, no es tanto una palabra, es el discurso absoluto de un concepto. De manera que cuando la Biblia dice que el Verbo era Dios y que el Verbo estaba con Dios, está refiriéndose a la infinita dimensión que tiene el Verbo, segunda persona de la deidad, como Dios. Viene al mundo de los hombres, ¿para qué? Si es el Verbo, si es el discurso de Dios, si es la palabra que define y expresa a Dios, viene necesariamente con una misión reveladora. Cuando Juan estudia a la persona de Jesucristo después de su nacimiento y en su ministerio, Juan comienza diciéndome esto: a Dios nadie le ha visto jamás. Y añade: el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan capítulo 1 y versículo 18. De manera que el Hijo de Dios es enviado para revelar a Dios. Este es el gran discurso, final discurso, absoluto discurso que Dios pronuncia. Abre tu Biblia, lee Hebreos y notarás que en el capítulo 1, versículos 1 y 2 dice de esta manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado en el Hijo, o nos ha hablado en Hijo, a quien Él designó heredero de todo y por medio del cual hizo también el universo. El discurso pleno de Dios se llama Hijo. A lo largo de la historia de la humanidad, Dios se reveló por medio de los profetas. Los profetas escriben el mensaje de Dios y en ese mensaje profético Dios responde y se presenta al hombre. Y a la pregunta del hombre, ¿cómo es Dios? ¿Quién es Dios? Dios habla por medio de la Biblia. Permíteme enfatizar esto. Alguien dirá: es tu estribillo habitual. Te lo has tomado como manía decirlo siempre. Mientras esté en el ministerio lo diré. Permanentemente. No hay otra cosa que edifique al hombre y que revele a Dios que su palabra. Y cuando la iglesia se aparta de la palabra, desconoce a Dios. Y cuando la iglesia no predica la palabra, no hay solución para los problemas de los creyentes. Ni cuando se predica el evangelio, si no es un evangelio bíblico, no hay salvación. Porque Dios honra su palabra. Dios no bendice esta mañana mi palabra. Dios me libre de pensar tal cosa. Dios bendice su palabra. Pero esa revelación de Dios en la Biblia no es una revelación absolutamente completa. Es decir, es la revelación que yo necesito para conocer a Dios. Pero de pronto el Dios de la Biblia se hace discurso en sí mismo. Y nace en Belén de Judea. Y ese hombre que camina por los caminos polvorientos de la Palestina es el discurso exhaustivo, plenario, total, referente a Dios. De manera que la perfección del discurso es de tal manera que cuando alguien pregunta a Jesús al final del ministerio de Cristo, en la última noche que está con los discípulos, uno le dice: muéstranos al Padre. ¿Y qué dice Jesús? ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y me pides que te muestre al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y es precisamente en Cristo que Dios se revela. Cristo revela absolutamente a Dios. Ahora, yo tengo que tomar esta mañana algo de esa revelación. No puedo hablar de toda la revelación, sería imposible. Permíteme tomar el gran mensaje de Navidad, que es el mensaje del amor. Dios nos ama. Y la Navidad revela precisamente eso. ¿En quién? En el Verbo. El Verbo viene al mundo de los hombres y la Biblia afirma algo acerca de Dios.
Juan dice, Dios es amor. Ahora yo quiero que notes esto. No significa eso que Dios ama, indudablemente es verdad. Pero no es que Dios ame, es que Dios es esencialmente el amor. De otra forma, no hay posibilidad de entender el amor desvinculándolo de Dios. Dios es esencialmente amor y es la expresión infinita de esa perfección divina. Permíteme otra distinción que es necesaria cuando estudiamos el amor de Dios. El amor es algo más elevado que la bondad. El amor es la bondad que busca una relación. Hay personas buenas, pero son personas distantes. En nuestro edificio, cuando Susana vino para España, para aguantarme a mí, cuando vino Susana al edificio, muchas veces me decían, oye, es imposible pensar que la gente lo único que hace es decirte buenos días. Ella comenzó a hablarle a la gente. Ahora mismo es más conocida en el edificio que el presidente de la comunidad. Luego, lo que está diciéndome la Biblia es que Dios ama, pero si Él no se revela y se manifiesta y viene al encuentro del hombre y abraza al hombre con brazos de gracia, nadie puede conocer la dimensión de ese amor. El amor es la perfección divina que lleva a Dios a comunicarse. El amor es la perfección divina que lleva a Dios a acercarse al hombre. El amor es la perfección divina que lleva a Dios, conduce a Dios para buscar al pecador. Y me emociona tremendamente ese versículo de Lucas capítulo 19 y versículo 10. El Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora, me llama la atención algo en el ministerio de Jesús. No hay ni un solo discurso de Cristo acerca del amor. Él no habló tanto de cómo ama, lo manifestó amando. Y el amor de Cristo se expresa de muchas maneras. El amor de Dios manifestado en Cristo se expresa de muchas maneras. Especialmente el amor de Dios en Cristo se manifiesta en expresión de su gracia. La gracia, lo he dicho muchas veces, la gracia es el amor en descenso. Siempre que lees de gracia en la Biblia, encuentras un descenso en su entorno. Permíteme un solo ejemplo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, por su pobreza, fueseis enriquecidos. El maravilloso verbo de Dios viene para hacerse pobre. Todavía más. Cuando yo veo Navidad y veo el portal de Belén y veo el pesebre y veo la paja y escucho la proclamación de los ángeles y veo venir a los magos para adorar al niño y todas estas cosas, todo esto no puede nublar de mi pensamiento la realidad del acontecimiento. El Verbo se encarna para venir al encuentro del hombre. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo viene? ¿De qué manera el amor de Dios expresado en la gracia se manifiesta en Jesucristo? El modo de hacerlo es sorprendente. De las consideraciones del amor en el seno de Dios, Dios pasa a la acción. Y el Padre regala, da a su Hijo unigénito y le apropia cuerpo. Y el Espíritu Santo actúa para que esa realidad humana del Verbo de Dios se manifieste y el Verbo eterno se encarna. Yo puedo imaginarme, permitidme esta licencia, puedo imaginarme ese encuentro trinitario antes de la venida del Verbo al mundo, en donde el Padre abre la puerta del cielo, déjame decirlo de esta manera, y le dice al Hijo, ahora Hijo mío, vete al mundo de los hombres y no regreses aquí hasta que hayas hecho la obra de salvación. Y el Verbo de Dios dice, estoy dispuesto para hacer tu voluntad. Y el Espíritu Santo viene para hacer posible la manifestación del Verbo eterno de Dios en carne humana en el mundo de los hombres. Ahora, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, Navidad es Dios revestido de humanidad.
No es la concepción de un niño que nace y después de nacer viene el verbo de Dios e irrumpe en él, se coloca en él. No, no, no. Es el verbo eterno que viene al seno de una virgen. Y la naturaleza humana de Jesucristo se teje, se forma, se estructura, se manifiesta sobre la persona divina del Hijo de Dios. De modo que Cristo no se viste de humanidad. Queda revestido de humanidad. Y viene al mundo de los hombres para encontrar a los hombres ¿de qué manera? Oye lo que dice Pablo, muertos en delitos y pecados. Yo no puedo entender un amor así. Escapa totalmente de mi comprensión. ¿Cómo es posible que el soberano, glorioso, eterno Dios venga al mundo para amar a sus enemigos, para buscar a los extraviados, a los que cometieron delito y cometemos delitos permanentes contra Él, a los que no glorifican su nombre, a los que le desprecian, a los que se burlan de Él? Dios viene para buscarlos. Pero hay algo más. Sigo escudriñando en esa manifestación del amor de Dios en el Verbo y descubro que el Verbo encarnado se hace mi prójimo. Observa esto, por favor. No es que el Verbo se aproxima a mí, es que se hace mi compañero de viaje. Es un hombre semejante a nosotros. Es un hombre que tiene las limitaciones propias del hombre y la dimensión incomprensible del nacimiento del Mesías en el mundo de los hombres, la aparición del Verbo de Dios en la historia de la humanidad, es totalmente opuesta a la lógica del hombre. Míralo allí en la cuna, aquel niño pequeño que, como el que vimos en el vídeo, tosía también y necesitaba ser alimentado, representa el contraste tremendo de eternidad y de limitación. Aquel que es eternamente Dios se hace un hombre. El que no tiene tiempo porque es eterno toma una naturaleza humana que le hace temporal. Pero algo más, observo la omnisciencia infinita de Dios y la limitación de Jesucristo el hombre. Cristo el Señor tiene un conocimiento como hombre en su humanidad, tiene un conocimiento sobrenatural cuando la persona divina en que subsiste esa humanidad se lo comunica. Pero Él voluntariamente limita su conocimiento al conocimiento tuyo y mío. Míralo por favor en la tumba de Lázaro, delante de la tumba. Y Cristo nos dice, vamos allá, yo os conduzco a donde le enterrasteis. ¿Qué dice Jesús? ¿Dónde le habéis puesto? ¿Cómo es posible entender un contraste semejante? Pero algo más. Yo miro que las manos de ese niño, tiernas, dulces como las de todo niño, esas manos pequeñitas que seguramente fueron acariciadas por sus padres, son las manos que la Biblia me dice que adornaron los cielos. ¿Puedes entender una diferencia tan grande? Todavía más. Aquel que es gozo infinito entrará en el huerto de Getsemaní para agonizar. Aquel que es distante del hombre porque es santísimo se hace mi compañero de camino. Aquel que es gloria, honor y poder se hace mi amigo en las aflicciones. Y leo la Biblia, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Algo más? Naturalmente que sí. Hay muchísimo más. Dos cosas solas. Veo al Verbo eterno de Dios hecho hombre, compañero de tentaciones. Oh, ¿cómo puedes entender esto? La Biblia dice que Dios no tienta a nadie, ni nadie puede tentar a Dios. Y de pronto yo veo a Cristo ahí en conflicto con Satanás en las tentaciones, experimentando en su naturaleza humana el tremendo impacto, el conflicto profundo que los hombres han experimentado a lo largo del tiempo. Y me pregunto a mí mismo esta mañana, ¿por qué? Y la Biblia me responde, lo hizo para poder compadecerse de los que son probados. Es una maravilla impresionante.
No estoy solo nunca en la comprensión de Dios. Puede ser que Satanás me tiente. Seguramente muchas veces le echo la culpa a Satanás y no tiene ninguna culpa de mis problemas. Soy yo, con mi cabezonería y con mi vieja naturaleza. Pero dejamos eso ahí. Pero cuando yo tengo un conflicto y tropiezo y caigo, el buen pastor no me deja tirado en el camino. Nunca lo hizo. ¿Sabes por qué? Porque es poderoso para compadecerse de los que son probados. Compañero de limitaciones, el eterno Dios manifestado en carne. Pero hay algo más. El Verbo de Dios se encarna con un propósito: poder morir por los pecadores. El pesebre es la puerta que abre el camino de la cruz. El pesebre es el portal de la gracia que orienta un camino para el Verbo que concluye en una cruz. Y de pronto el motivo principal de la encarnación me lo revela la Biblia con estas palabras: así que por cuanto los hijos han tenido en común una carne y una sangre, él también participó de lo mismo, para que por medio de la muerte destruyese el poder del que tenía el imperio de la muerte, este es el diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. No podemos pasar por Navidad quedándonos en el recuerdo de los ángeles, y mucho menos en las luces del árbol, ni en las luces de las calles. Navidad nos lleva irrevocablemente a pensar en la entrega a la muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la dimensión de esa obra es impactante. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. ¿Puede morir Dios? No. La muerte y Dios son incompatibles. Dios es vida absoluta. Pero tengo que afirmar algo a la luz de la Biblia. No puedo decir que Dios muere, pero tengo que decir que el que está clavado en una cruz y muere es Dios manifestado en carne. Llego a ese momento en donde, cuando entro en esa antesala o en esa sala, en el trono majestuoso del amor, en la cruz del Calvario, observo que a disposición de aquel que va a morir en la cruz hay más de 12 legiones de ángeles. ¿Tú sabes lo que es eso? Los ejércitos de Dios preparados para defender, si es necesario, al hombre Jesús de Nazaret, el Verbo eterno manifestado en carne, y librarlo de sus enemigos. Pero no hay una sola voz de autoridad que ordene a los ángeles que lo hagan. Cristo se enfrenta solo a la muerte en una operación de salvación. Ahora, esa operación de la gracia, esa manifestación del amor, trae gracia. Y es que Navidad expresa el único camino para la salvación. Y quiero decirte que cuando voy a la Biblia escucho palabras como estas referidas a Jesús. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Lo entiendes bien? No hay otro nombre. No hay salvación fuera de Jesucristo. Los hombres a lo largo del tiempo han hecho esfuerzos para salvarse y fueron al infierno. Los hombres a lo largo del tiempo han intentado comprar la gracia de Dios. No tiene precio. La única manera de recibir el perdón de los pecados y la vida eterna, que es el objeto especial de la Navidad, es por gracia, mediante la fe. Y de pronto yo veo al vacilante pecador que, sintiendo en su vida la necesidad de resolver su relación con Dios, queriendo escapar de la ira venidera, viene por fe a Cristo y le dice: amado Señor, glorioso Salvador, soy un necesitado de ti, tómame y sálvame. E inmediatamente
a ese hombre, a esa mujer, a esa persona, Dios le da el regalo de la Navidad, las bendiciones admirables de la salvación. Escucha en la Biblia, capítulo 2 de Efesios, versículo 4. Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Tú sabes que los adverbios en gramática castellana tienen una posibilidad de desdoblarlos en dos palabras. Cuando hablamos de juntamente podemos decir junto con o al juntarnos con. De manera que esta salvación no se obtiene, no se alcanza, el perdón de los pecados, la vida eterna, no se alcanza por proximidad, sino por intimidad. Cristo nos ha tomado y nos ha resucitado y nos ha dado vida al juntarnos con Él. La operación trina en la Navidad se expresa también en la operación de salvación, porque Navidad es manifestación del proceso de salvación. Y el Padre llama al pecador, ¡oh, qué bendito llamado! Es cuando el Padre llama que conduce a Jesucristo. Y es Cristo que abre sus brazos de gracia y dice al que viene, no importa que sea un pródigo harapiento o que sea un digno hombre a ojos de la sociedad. Cuando alguien viene a Cristo, Jesús dice, el que a mí viene, de ningún modo lo rechazo. Y este amor de Dios nos da vida y vida eterna en Cristo. Amigo mío, no se trata de asunto de religión. Conozco hijos y nietos de grandes hombres de Dios que nunca han creído en Cristo. La relación es personal, la relación tiene que ser de pecador a salvador, la relación tiene que ser de uno a aquel que invita. Y esto es lo que el mensaje de Navidad manifiesta esta mañana, vida eterna con Cristo. ¿Sabe lo que es eso? ¿Una vida que no se extingue más? No, una vida que no tuvo principio ni tendrá fin. Una vida que es tu experiencia, estás viviendo la vida eterna de Dios en sus manifestaciones, no de omnipotencia, omnisciencia, etcétera, etcétera, sino en sus perfecciones comunicables. De manera que el Dios de la gracia me da vida eterna con Cristo, me salva por gracia, me reconcilia con Él. Y algo más, dice el texto, que nos ha sentado ya en los lugares celestiales con Cristo. Cuando Pablo dice, escribiendo a los colosenses, buscad las cosas de arriba, tenemos a veces, vaya carga, tener que buscar las cosas. Disfruta de la vida donde tú estás. Estás sentado arriba con Cristo y lo natural para ti es que la orientación de tu visión sea en donde tú estás, en las cosas de arriba, sentado en los lugares celestiales. Pero algo más, y paso ya al último punto. Cuando Dios da vida eterna por fe en Cristo, te garantiza la eterna seguridad de salvación. Escucha al Salvador. Mis ovejas, aquellas a quienes conozco y me siguen, les doy vida eterna. ¿Qué más? No perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Oh, mi amigo y mi hermano, aférrate a la Biblia. Cree en la palabra de Dios. La Biblia dice, no perecerán jamás. Y aquel que tiene a Cristo en su vida no tiene ninguna posibilidad de perder su salvación, porque está vitalmente unido al Salvador. Y alguien me va a decir esta mañana, ¿y si cometo un gravísimo pecado? Escucha, cuando Cristo perdona tus pecados, ha perdonado todos tus pecados, los pasados, los presentes y los futuros. No te justifica en nada
que vayas a pecar porque estás perdonado. Es más, si pecas voluntariamente, nunca estuviste perdonado. Pero lo que quiero decirte es que no hay delito que no haya sido extinguido penalmente por Jesús. Y tienes en Cristo el perdón de pecados y la vida eterna. Ahora, ¿cuál es nuestra necesidad? La necesidad mía el día de Navidad es cantar algún villancico. Bueno, muy bien, cántalo. Por el camino que va o que corre a Belén. Y el tambor y todo. Cántalo, disfruta de la Navidad. Pero quiero decirte que Navidad, Dios te ha traído hoy en este tiempo a este lugar para que escuches una invitación de aquel que nació en Belén y que murió por nosotros en una cruz. Escucha sus palabras. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No hay una invitación más amplia, porque nos comprende a todos. Cargados y trabajados. Ofrece el descanso absoluto al que va a Cristo y lo recibe como su Salvador personal. Y este Jesús se hace un camino nuevo para el que pasa por la puerta, que es el mismo, para el que entra en comunión con Él, para el que le recibe como Salvador. Y este camino, desde hoy en adelante, al que lo recibe, al que lo tiene como Salvador, es un camino luminoso. ¿Sabes por qué? Porque yo soy, dice Cristo, la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Yo no he visto humanidad más despistada que la nuestra en este tiempo. Dirigentes, no dirigentes, personas trabajadoras, personas ricas, no importa lo que, siempre te preguntas por dónde vamos a ir y qué pasará mañana. El cristiano tiene un camino firme que es Cristo mismo y tiene un camino luminoso que es la luz de Cristo en ese camino. Es también un camino de poder. Hay muchos cristianos que están buscando poder aparatosamente en muchos lugares y están buscando manifestaciones espectaculares de poder. Escucha, el poder de Dios está en tu vida si tienes a Cristo, porque Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay gente desalentada. Yo sé que esta mañana, y cuando veo la congregación los domingos que tengo que predicar, es como si hubiese una punzada en mi alma que me dice: hay muchos desalentados esta mañana en este lugar. Hay muchos que han llorado largamente a lo largo de la semana. Hay muchos que no saben qué van a hacer la semana que viene. Gente desorientada, gente necesitada de aliento. Y el buen pastor dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Es un camino de esperanza. Si hay algo que desapareció del mundo hoy, es la esperanza. Ahí tienes a los políticos de nuestra nación buscando esperanza, volviéndose locos para la esperanza. No hay esperanza fuera de Cristo. Y la Biblia dice categóricamente de una forma clarísima: Cristo es en vosotros esperanza de gloria. Asistíamos ayer al entierro de Elena. ¿Sabéis cuáles han sido las palabras oídas en el cementerio? Esperanza. Y yo miro el futuro. Yo no sé cuánto tiempo tendré de andadura en la tierra, no sé cuántos días o cuántas horas o cuántos meses tiene Dios para mí todavía. Pero tengo una certeza absoluta: al final del camino, Jesús. Escuchaba el gospel esta mañana. Hace años cantábamos aquí en la iglesia un himno gospel. Donde espera Jesús en el cielo, habrá luz al llegar del camino a su fin. Bienvenido seré, mi alma descansará al llegar del camino a su fin. Cristo es esperanza. Navidad es vida eterna. Navidad es amor de Dios manifestado.
Y la invitación de Cristo es para ti y para mí, y con esta termino. El Señor te dice esta mañana: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No sé cuántos en este lugar están todavía sin Cristo en su vida. No sé cuántos esta mañana están aquí de personas que no han dicho nunca al Señor: Señor, sálvame. Y están caminando tal vez en el camino de la religión o en el camino, no importa en qué camino, pero solo hay un camino que lleva a Cristo. Y Cristo viene para decirte ahora mismo: ven a mí. Y tú tienes que responder al Señor. No solamente para aquellos que no tienen a Cristo en su experiencia personal, es una invitación para los que están trabajados y cargados. ¿Estás trabajado? He visto a lo largo de este año pasado en el ministerio, tanto aquí como fuera de España, he visto muchas personas inquietas, quejosas, abatidas, resentidas, que no tienen solución, mientras no escuchen la invitación de Jesús y digan a Cristo: estoy cansado, Señor, y vuelvo a ti. Yo quiero pediros un momento de recogimiento, pero antes quiero deciros que en cierta ocasión un famosísimo artista de cine fue invitado a una fiesta de Navidad. Allí estaba el árbol, y debajo del árbol aquellos antigua forma, los patucos, los zapatitos tejidos por la abuela durante el año. Esto era la tradición de entonces. Y debajo del árbol el zapatito con el nombre. A la tía una máquina para batir su crema. A Juan un libro, al otro un balón, etcétera, etcétera. Y cuando terminaron todos los regalos, él dijo: falta una bota y un regalo. ¿Cómo? Si estamos todos aquí. Y él dijo: estamos regalándonos a nosotros, cuando el regalo tiene que ser por el cumpleaños del niño de Dios. ¿Y qué le vamos a dar?, le dijeron. Y él dijo algo muy sencillo: él lo desea, lo ha escrito, es la carta suya en Navidad. Dame, hijo mío, tu corazón. Yo quisiera orar por todos aquellos esta mañana que quieren dar su corazón a Jesús. Yo quisiera pedirte que si ahí donde tú estás sientes la necesidad de decir a Cristo: Señor Jesús, gracias por tu obra, te entrego mi vida, que lo hagas ahora mismo y recibas con esa entrega el perdón de tus pecados y la vida eterna. No veo el auditorio, pero espero que haya alguna persona que esta mañana diga al Señor: aquí estoy, Señor, sálvame. ¿Quieres levantar tu mano si hay alguno aquí que entrega su vida a Cristo esta mañana? Que dice al Señor Jesús: Señor, te necesito, te entrego mi vida. Pero quiero invitar también de la misma manera a hermanos que han estado tristes, afligidos, amargados, desorientados, para decir al Señor ahora mismo: ahí donde tú estás, tú me invitas a venir. Bendito Cristo, vengo a ti. ¿Hay algún hermano esta mañana que toma esta decisión personal por Cristo y levanta su mano ahí donde está? Para que sepamos que hay personas hoy que están diciendo al Señor: acepto tu invitación, Señor Jesús. Padre querido, Dios de toda gracia, querido Señor, no podemos entender ni entenderemos nunca, porque es infinito tu amor para nosotros, pero te queremos decir con toda nuestra alma que te amamos, porque tú nos amaste primero.
Sabemos, Señor, que tú estás dispuesto a recibir esta mañana a quien entre nosotros haya que diga al Señor: Señor, recíbeme y sálvame. Y queremos pedirte, querido Dios, que toque tu Espíritu las vidas de todos los presentes y que todos nosotros, sin reserva ninguna, nos volvamos a Jesús. Él nos dice: ven a mí, que tu Espíritu nos lleve a decir: aquí estoy, Señor, acudo confiadamente en ti. Que este año sea un año de bendición en Navidad, de gozo por perdón de pecados y vida eterna, y de confianza en aquel que, siendo nuestro amigo, marcha como pastor a nuestro lado, guiando nuestros pasos en su camino de vida, que es el mismo. Gracias por todo, Señor. Acéptalas en el nombre de Jesús.